precioso de Cristo Jesús. Ahora, Señor, queremos ponernos en tus manos en este tiempo de la palabra, Señor. Te pedimos que tú, Señor, nos hables a través de la palabra. Toma, Señor, este tiempo en tus manos. Acudimos a ti en oración, Señor, para que tú, con tu mano de poder, con tus poderosas manos, Señor, nos tomes, nos ministres, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, a través de la palabra de Dios. Precioso Espíritu Santo, toma el control, toma este lugar, sea hablando tú, Señor, que sea tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, dando el alimento espiritual a tu rebaño, que tú, Señor, a través de la palabra ministres cada vida, cada persona, Señor, aquí presente de la iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, háblanos y dirígenos en este tiempo de palabra. En tus manos estamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy, hermanos, podemos tomar nuestros asientos. Adelante, hermanos. Y bueno, hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando de la armadura de Dios y de la guerra espiritual. Así que les pido que por favor me acompañen al libro de Efesios, en el capítulo 6. Amén. Vamos a ir, hermanos, al versículo 10. Vamos a irnos hasta el versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice así, hermanos, la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok, hermanos, en el Antiguo Testamento, hermanos, los hombres de guerra, los hombres que se les conocía como hombres de guerra, algo que los caracterizaba es que estos hombres eran guerreros con armaduras, ¿sí? Eran guerreros con armaduras. De hecho, el profeta Isaías describía al Señor como un guerrero con armadura. Dice así la palabra de Dios: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Isaías 42, versículo 13. Entonces Pablo aquí está hablándole a la iglesia de Éfeso y hace referencia a esta descripción que hace el profeta Isaías, que el profeta veía al Señor como un guerrero con armadura, listo para pelear. Y dice Pablo que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? No en nosotros, ¿sí? No podemos, hermanos, querer fortalecernos entre nosotros mismos o en nuestras propias fuerzas. Eso nunca lo vamos a lograr, ¿sí? Si logramos fortalecernos entre nosotros mismos o en nuestras propias fuerzas, vamos a perder la batalla, vamos a decaer, vamos a caer, ¿sí? No va a ser posible que podamos obtener fortaleza en nosotros mismos como hijos de Dios. Vamos a hacer esto en el Señor, ¿sí? Ciertamente, hermanos, hay una batalla espiritual, hay una guerra espiritual, ¿sí? Hay guerra espiritual, es una realidad. Y es una realidad que la vida de nosotros como cristianos y como hijos de Dios es una vida de una constante guerra espiritual, ¿sí? Vivimos en guerra todo el tiempo. Y hay que mencionar también que es cierto que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario triunfó, ¿sí? Él ya triunfó, Él ya obtuvo la victoria, y esa victoria Él nos la ha pasado a nosotros. Nosotros tenemos la victoria en esta guerra a través de Cristo Jesús. Eso es una realidad del Evangelio. Pero es verdad que mientras estamos aquí en la tierra, mientras estemos en este cuerpo mortal,
Todavía no vemos por completo la consumación de esta victoria. ¿Sí? Todavía no la vemos por completo. Ya alguna parte, no toda, vamos a ver la consumación total de esta victoria que Cristo Jesús ya obtuvo en la cruz del Calvario, hasta que estemos con Él, hasta que reinemos con Él eternamente. Mientras estamos aquí, vivimos día con día en una batalla. La iglesia vive una batalla día con día. Esa es una realidad de la vida cristiana, ¿sí? Hay una batalla que tú y yo luchamos día con día. El Señor es consciente de eso. Tú y yo somos conscientes. Y el enemigo, Satanás, también es consciente que tú y yo estamos en guerra. Es una realidad, sí, es una realidad. No me gusta decirlo, quisiera que no fuera así, pero así es. Hay una batalla en la que tú y yo estamos involucrados, que es en la guerra espiritual, ¿sí? En el versículo 11, hermanos, dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Pablo aquí estaba predicando a la iglesia de Éfeso y les estaba diciendo esta instrucción con un sentido de urgencia. No era algo negociable, no era algo que opcional, no era si querían o no querían hacerlo, no. Pablo estaba instruyendo a la iglesia de forma no negociable, de forma no opcional. Estaba dirigiendo a la iglesia, le estaba diciendo a la iglesia: vístanse de toda la armadura de Dios. Y esta instrucción del apóstol Pablo es una instrucción prescriptiva. ¿Qué significa eso? Prescriptiva es que en el tiempo atrás nos describe cómo fue ese suceso, pero hasta el día de hoy sigue siendo igual, ¿sí? O sea que esa instrucción nos alcanza a nosotros. O sea que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dejó, y a ti y a mí, esta instrucción que no es negociable. No es negociable. La tenemos que hacer. Tú y yo necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios. No negociable, no opcional. No es si quieres o no quieres. Necesitas hacerlo. Necesitamos hacerlo. Amén. Amén. Necesitamos, hermanos, hacer esto con un sentido de urgencia, que tenemos que fortalecernos en el Señor y vestir su armadura en nuestras vidas, su armadura en un sentido espiritual en nuestras vidas. Ahora bien, dos cosas. ¿Cuántos aquí hemos sido justificados a través de la fe? Amén. A través de la fe en el Señor Jesucristo somos justificados, ¿sí? Somos liberados del pecado. La justificación a través de la fe no provee una libertad para la guerra espiritual. O más bien sí lo va a proveer, pero todavía no, ¿sí? Todavía no. Eso va a ser hasta que estemos allá. Mientras estemos aquí, hay una guerra, aunque ya somos justificados, y esa guerra no afecta directamente a nuestra fe, porque la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú y yo, a través del Señor Jesucristo, ya somos salvos. Amén. Amén. Somos salvos porque la obra la hizo Él en la cruz del Calvario. Amén. Ya somos salvos, ¿sí? Y no tenemos por qué vivir preocupados. No, ya somos salvos. Tenemos que tener confianza de eso. Tenemos que tener verdaderamente nuestra fe bien cimentada en la obra que hizo el Señor Jesucristo. Pero, aunque ya fuimos justificados gratuitamente por medio de la gracia de Dios, mientras tú y yo estemos aquí, en esta vida, con este cuerpo terrenal, estamos en guerra. ¿Sí? Estamos en guerra. La iglesia de Dios está en guerra. El pueblo de Dios está en guerra. Necesitamos lidiar con esta realidad de que tú y yo, amados hermanos, tenemos una batalla.
Gloria a Dios. Tenemos una batalla. Amén. Ese es el primer punto que quiero que todos podamos tener presente, porque ahorita tenemos que estudiar la luz de la Escritura, cómo es la batalla que tenemos, ¿sí? Y cómo debe ser nuestra postura, que nos corresponde a ti y a mí en medio de esta batalla, para que no nos lleve de encuentro, hermanos, para que las emociones, el enemigo, las huestes de maldad, los demonios, que todo esto es real, no nos vaya a llevar de encuentro a nosotros, ¿sí? Entonces, la segunda cosa que tenemos que tener presente es: ¿cuántos aquí han nacido de nuevo? Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. La presencia del nuevo hombre, o el hecho de que hayamos sido de nuevos, y gloria al Señor, porque hemos sido nacidos de nuevo, dice el Señor en su palabra, que aquel que no naciera de nuevo ciertamente no puede ver el reino de Dios. Necesitamos tener este nuevo nacimiento, y gloria a Dios porque lo hemos tenido. Pero una vez, hermanos, que hemos sido nacidos de nuevo, ojo aquí, ojo acá, esto no significa, el que tú y yo hayamos sido nacidos de nuevo, no significa que totalmente, plenamente, todo nuestro viejo ser haya muerto ya. Aquí hay un tema de debate, ¿sí? Hay un tema de debate ahí, pero yo no estoy aquí para debatir. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Y vamos a basarnos en la palabra de Dios. Yo no quiero debatir con nadie ni poner ninguna postura, no. Yo quiero predicar la palabra de Dios. Amén. Romanos 7, ¿sí? El pecado que mora en mí, redactado por el apóstol Pablo, ¿sí? Aunque somos nuevas criaturas, aún hay pecado en nuestro cuerpo mortal, ¿sí? Aunque hemos sido nacidos de nuevos, aún hay pecado en nosotros, ¿sí? En el versículo 24 de Romanos 7 dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. El apóstol Pablo expresa una condición miserable que se vive día con día cuando uno ya es cristiano. ¿Y cuál es esa condición miserable? Que aunque no me gusta y no quisiera que fuera así, lo cierto es que la vivimos cuando siendo cristianos. ¿Y cuál es? Esa condición miserable es la lucha que tú y yo tenemos con el pecado. Ahí está nuestra primera batalla, y todavía falta una lista de cosas, pero ahí está nuestra primera batalla. La primera batalla que tú y yo tenemos siendo cristianos, hijos de Dios, es con el pecado. Es con el pecado. Ya está consumada esa victoria. Esa victoria ya nos fue dada, pero va a ser consumada. Vamos a tener plena purificación, plena santificación, plena perfección total, hasta que estemos con el Señor Jesucristo, hasta que este cuerpo muera, porque en este cuerpo, en esta carne, sí, aún hay pecado. Por eso es que este cuerpo tiene que morir. Por eso es que este cuerpo, cuando venga Jesucristo y estemos vivos, o es transformado, o si ya murió, pues va a resucitar glorificado, ¿sí? Así como está, no entramos al cielo, porque hay pecado en este cuerpo, ¿sí? Viene Cristo y Él nos transforma en la segunda venida, o si ya nos tocó morir, nos va a resucitar con un nuevo cuerpo. Amén. Porque en este cuerpo hay pecado, ¿sí? El apóstol Pablo también dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos capítulo 7, versículos 19 al 20. Aquí Pablo nos confirma esto. Pablo nos confirma que tú y yo, aunque en Cristo, y aunque sabemos que la victoria es de Él y ya nos la dio, mientras estemos aquí en la tierra, con este cuerpo terrenal, tú y yo tenemos una batalla. Tenemos una batalla. Estamos en guerra, tú y yo. Tú tienes que ser consciente de esto. Como hijo de Dios, tú tienes que ser consciente de que tenemos una batalla. Estamos en guerra. La iglesia está en guerra, ¿sí? Estamos en guerra. Eso es una realidad.
Cuando nacemos de nuevo no significa que ya no vas a pecar. Lo he dicho en otras ocasiones. Cuando tú ya naces, el que ha nacido de nuevo verdaderamente, pues peca menos. Ya no somos esclavos del pecado, pero se nos chispotea, ¿verdad? De repente podemos regarla, ¿no? ¿Sí? Pero si pecamos menos, porque ya no gobierna a nosotros el pecado, ya no reina sobre nosotros el pecado. Y cuando la regamos, y es que ojalá que no, ¿sí? La palabra de Dios dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, quien nos puede limpiar y perdonar todos nuestros pecados. Y el cristiano que se equivoca debe arrepentirse, debe reconocer que se ha equivocado, debe reconocer que ha fallado, debe arrodillarse, humillarse delante del Señor, pedir auxilio, pedir socorro y arrepentirse de todo corazón delante de Dios. Amén. Ustedes bien saben, hermanos, que yo no soy fanático de esto de andarnos peleando con el diablo, ¿sí? No me gusta esto. Pero ciertamente hay una batalla. Y es una batalla que no puedo ignorar. Y es una batalla que tú tampoco puedes ignorar, porque está aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. El diablo sí está al acecho, ¿sí? Está al acecho, ¿sí? Anda, como dice la palabra, alrededor como león rugiente, y anda buscando a ver a quién se va a echar. Y obviamente pues estamos hablando de nosotros, de los cristianos, de los que somos llamados hijos de Dios. Por eso es que tú y yo estamos en guerra. Estamos en guerra, ¿sí? Estamos en Efesios capítulo 6, versículo 11. Ahí es donde estamos. Hay una muy buena razón, ¿sí? Es una muy buena razón por la cual el apóstol Pablo nos está animando, nos está exhortando, nos está instando a que tú y yo vistamos de toda la armadura de Dios. Hay una muy buena razón, ¿sí? Versículo 11 dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí está la razón. Si me lo preguntas, es una muy buena razón, diré yo. Créeme, no querrás ser devorado por él, ¿sí? Aunque es verdad que él no puede interferir en nuestra salvación, porque salvación la hizo Cristo, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo. Pero lo que sí va a intentar hacer el enemigo es que tú y yo, mientras estemos aquí, vivamos en derrota, vivamos mal, que el evangelio no sea esparcido, que la iglesia no crezca, ¿sí? Que nos mantengamos oprimidos, ¿sí? Esto sí lo puede lograr y está trabajando duramente para hacerlo. Que nos corresponde a nosotros. Acechanzas, contra las acechanzas del diablo. ¿Qué son las acechanzas del diablo? ¿Cómo acecha el diablo al pueblo de Dios? ¿Cómo acecha el diablo a la gente? El enemigo acecha al mundo, pues ellos son de él, ¿sí? El Señor Jesucristo se los declaró a aquellos que le estaban diciendo que eran hijos de Abraham, y les dijo: no es cierto, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de él, las obras de mi padre harían, y ustedes me amarían y me aceptarían a mí. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, ¿sí? La gente que está fuera de Cristo, escucha muy fuerte, es gente que es hija del diablo, es una realidad, ¿sí? Nosotros no somos hijos de él, gloria al Señor, somos hijos del Señor, pero precisamente por eso es que el diablo acecha. El diablo acecha a los hijos. Y aquí yo traigo una lista de cosas
de tipos de acechanzas con las cuales el enemigo trata de acechar al pueblo de Dios. Y estas cosas son las cosas que estaban muy probablemente viviendo en el sentido espiritual la iglesia de Éfeso. Pablo era consciente del sentido espiritual. Pablo tenía el discernimiento espiritual de las iglesias. Y Pablo sabía que la iglesia de Éfeso estaba siendo acechada por estas cosas. Por eso es que él insta a la iglesia de Éfeso para que pueda portar la armadura de Dios. Aquí van. La primera es desunión o división, ¿sí? Es una acechanza del enemigo. Cuando somos separados, cuando hay una separación de la familia, cuando la iglesia es dividida, cuando hay chismes que se meten y nos dividen, desunión o división. La número 2, pecado personal. Es que es una guerra. Ahorita lo veíamos, sí, en Romanos. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos. Y muchas de las veces el enemigo utiliza el pecado para culparnos, enjuiciarnos y hacernos dignos de juicio, ¿sí? Ese es el número 2. Número 3, falsos maestros, falsas doctrinas. Lo que Pablo también llama doctrinas de demonio, ¿sí? Doctrinas donde se predica el dinero, doctrinas que predican que Jesucristo no es Dios, los unicitarios que predican que no hay Padre y no hay Espíritu Santo, ¿sí? Doctrinas como los mormones, que tienen un profeta que les dio otro libro y que dicen que ese libro tiene la misma revelación, el mismo respaldo de Dios que la Biblia, ¿sí? ¿Qué más? Tantas herejías que hay, tantas religiones falsas que hay, falsos maestros, ¿sí? Falsos maestros es otra acechanza del enemigo para engañar a la iglesia de Dios y apartarla del pueblo de Dios. Número 4, desánimo, ¿sí? El ya no querer seguir adelante, el querer decaer de la fe, el sentirse ya cansado. No, es que ya trabajé tantos años y ya necesito sentarme, necesito el desánimo, ¿sí? Otra acechanza del enemigo. Otra acechanza, la apatía. La apatía, ¿qué es la apatía, hermanos? ¿Qué es la apatía? O ser apático, ¿qué es eso? La apatía es cuando empiezas a perder el interés, ¿sí? Empiezas a perder el interés en las cosas. Ya no hay fervor o pasión. ¿Cuántos de aquí se acuerdan cómo fueron sus primeros años en el Evangelio? ¿Quién de aquí se acuerda cómo fue? ¿Cómo vivieron sus primeros años en el Evangelio? ¿Cómo trabajábamos en ese tiempo? ¿Qué tanto tiempo invertíamos en el Señor? ¿Cuánto orábamos en el Señor? ¿Cuánto predicábamos en ese tiempo? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? La apatía es irle perdiendo el paso. La apatía es, no, ya, eso era antes, ahorita ya estoy cansado, ya estoy muy grande. ¿Sí? Eso es apatía, es como ya no ser el mismo del Señor, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor antes eras muy, no, llegaste al Evangelio y no, pásame el plan de estudio del año para leer, y no te dormías y no leías el texto que te tocaba, y si no invertías tus 20, 30 minutos de oración. Pasa el tiempo, llega el trabajo, llegan los quehaceres y llegan las cosas, y no, ya se te perdió el plan, a veces oras, a veces no lo haces, te das unos pequeños permisos porque que al cabo Dios sabe, ¿verdad? Estoy cansado. Eso es apatía. O nomás sufrimiento, ¿sí? Sufrimiento, que se te fue a un ser querido, que estás pasando por una situación adversa, que hubo una separación, un divorcio, que alguien muy cercano a ti está muy enfermo, o que incluso hay una pérdida de un ser querido tuyo muere, ¿sí? Alguna situación que te mantiene frustrado, sufrimiento. Estas son algunas cosas, entre otras, que los receptores
de esta carta, la iglesia de Éfeso estaba pasando, estaban viviendo, ¿sí? Pablo empezaba a discernir en ellos que el enemigo, como dijo el apóstol Pedro, andaba como león rugiente tratando de devorar esa iglesia. Amén. Ciertamente también es verdad que tampoco no podemos atribuir todo lo malo que nos pasa al diablo, ¿verdad? ¿Sí? Ciertamente también a veces nosotros, ¿sí?, porque no somos sabios, por cabezones, por desobedientes, a veces nosotros también nos metemos en un problema que no nos correspondía estar, ¿sí? Solamente es cuestión de tener discernimiento, ¿sí? Cuando es una acechanza y cuando somos nosotros los que nos metimos ahí por una decisión incorrecta, por no tener sabiduría a la hora de tomar decisiones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí vemos tres realidades en las que tú y yo vivimos, ¿sí? Tres realidades para irnos así con todo bien estructurado. La primera, y eso que estamos viendo, la primera, que aunque ya fuimos salvos, seguimos teniendo una naturaleza ahí que está peleándose con el pecado, ¿verdad? Aún ahí, mientras estamos aquí, todavía aquí en la carne, que el apóstol Pablo llama miserable, pues todavía hay pecado. Número 2, a eso súmale todavía que tenemos esta batalla con el pecado, que estamos esperando que el Señor venga, porque este cuerpo pues ya no sirve, ya se está pudriendo, ya no sirve. Todavía de eso, tú y yo estamos en un mundo corrompido, en un sistema corrompido, en un mundo que es gobernado por el diablo. ¿Sí? El Señor Jesús lo llamó a él como el príncipe de este mundo, porque ciertamente ahorita el mundo actual en el que estamos es gobernado por él. Por eso el Señor Jesucristo dijo: ustedes están del mundo, mas no son del mundo, no somos de aquí vamos de paso, pero estamos aquí de mientras, y nos toca ver y vivir toda la corrupción del sistema que hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque el líder del mundo, quien gobierna, es el enemigo de Satanás. Entonces, pues vemos todo este sistema caído, ¿verdad? Todo el mundo está yendo en contra de la palabra de Dios, está en contra de la voluntad de Dios. Hay sufrimiento, hay pecado, hay blasfemias, hay falsos maestros. Van a intentar atacar a la iglesia, van a intentar perseguirnos. Algunos ya están siendo perseguidos en otras religiones. Hay países donde ya evangelistas y pastores están siendo martirizados por el evangelio de Cristo, por el nombre del Señor. Todavía no nos toca, esperemos que no nos toque, pero si nos toca, nos va a tener que tocar aguantar, mantenernos firmes en el Señor, ¿sí? Y lo tercero es que ciertamente hay ataques del enemigo, ciertamente hay acechanzas, hay dardos que son lanzados. Ciertamente es una realidad. No quisiera que fuera así, y no quiero decirlo, pero así es, conforme a la palabra de Dios. Es una realidad que recibimos ataques del enemigo, ¿sí? Seguimos ahí en el versículo 12, Efesios 6, versículo 12. Dice así la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermanos, no es con otros seres humanos, ¿sí? Ya lo sabemos. Nuestra lucha no es contra los mormones, nuestra lucha no es contra los testigos de Jehová, nuestra lucha no es contra los musulmanes,
Aún nuestra lucha no es con las brujas, no es con los ateos, no es con los satánicos, no es contra ellos. Nuestra lucha es con lo que opera en ellos, lo espiritual que hay en ellos, los demonios, las influencias demoníacas que están sobre ellos. Nuestra lucha y nuestra guerra es contra esos seres, ¿sí? Es verdad, ¿sí? Tenemos lucha con el pecado, tenemos lucha contra el mal, contra el sistema corrompido que vemos en el mundo y contra Satanás y sus demonios. Entonces, hermanos, pues la guerra pues está difícil, ¿verdad? Pero damos gloria a Dios, porque quiero decirte una cosa, aún a pesar de que pues, el enemigo que tenemos no es un enemigo fácil, ciertamente tú y yo estamos del lado ganador. Amén. Estamos del lado que va a ganar. Ya fue profetizado eso, la victoria ya fue dada, pero nos queda seguir todavía, echarle ganas, ¿sí? Cuando estemos aquí hay una lucha y hay que echarle ganas. Amén. A veces a nosotros nos encanta pelearnos entre nosotros mismos, nos encanta debatir entre denominaciones. Ahí andan los bautistas con los pentecostales, que si la salvación se pierde o no, y que si las faldas y que no, que si el maquillaje y que si no, y tantas cosas en los que nos metemos la iglesia, los hermanos. Pero tenemos que ser conscientes de que nuestra lucha no es entre nosotros mismos, ¿sí? No caigamos en ese error, no cometamos ese error. Nuestra lucha es contra todo este sistema corrompido de pecado donde reina Satanás y sus demonios, ¿sí? Tenemos que aprender a ser maduros en la fe, lidiar con las diferencias que podamos tener con nuestros hermanos, sean bautistas, sean metodistas, sean pentecostales, sean presbiterianos. Tenemos que ser maduros en la fe de lidiar con las diferencias, amarnos porque somos hijos del Señor y entender que nuestra guerra está fuerte, ¿sí? Y el Señor nos ha demandado ponernos de su armadura para poder hacer frente en esa guerra, ¿sí? Muy bien, dice aquí el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Los principados y las potestades son los rangos más altos de demonios, después de Satanás. Él es el líder. Después de él siguen los principados y las potestades. Ellos tienen ese rango de ángeles caídos, tienen legiones, ejércitos enteros de otros ángeles caídos de rango más abajo que ellos liderean. Estos rangos altos, Pablo habla de ellos para que vean lo tremendo del poder que hay en nuestra salvación, hermanos. Para que vean el tremendo poder. Este es el nivel de rango de los ángeles caídos más alto, más poderosos, vamos a decirlo así. Y aún ni ellos, ¿sí? Dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38 al 39, ¿sí? Para que vean lo tremendo y poderoso que es el amor de Cristo en nuestras vidas, para que veamos lo tremendo y poderoso que es la salvación que hemos obtenido a través de la fe en el Señor Jesucristo, que este tipo de ángeles caídos de rango alto, de alto poder, vamos a decirlo así, aún ellos mismos no nos pueden separar de Cristo. Aún ellos mismos no pueden hacer que tú y yo nos perdamos de la fe. No pueden. No pueden. El amor de Cristo es mucho más poderoso y más grande que ellos por años luz, por millones de años luz, ¿sí? Pero ciertamente pues contra ellos está nuestra lucha, ¿sí? Ahora después de ellos siguen los gobernadores de las tinieblas, ¿sí?
En este rango es donde están lo que conocemos en el libro de Daniel como el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Son ángeles caídos de un rango un poquito más bajo, pero son ángeles caídos que están ubicados por zonas o por países o por naciones, ¿sí? Están ubicados de manera geográfica, ¿sí? Y ahí están ellos, ¿verdad? Vemos ahí en el libro de Daniel que por ahí se presentó uno, el príncipe de Persia, y se estaba oponiendo contra el ángel Gabriel. No, ni era Miguel, Gabriel, contra el ángel Gabriel. Entonces, pues ahí está, y también contra ellos tenemos ahí una pelea y una batalla, tenemos que meter ahí un round, ¿sí? Y después de ellos siguen las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes eran descritos, esta clase de demonios eran descritos por los astrólogos en el tiempo de Pablo, y estos astrólogos creían que estos eran los demonios de la astrología, o sea que influían directamente en lo que se conoce como el horóscopo, los signos del zodiaco. Eso ahí se escucha mucho, ¿verdad? De que no, que tu signo, ¿qué signo eres? Y que tú eres Libra, y que yo soy Capricornio, no sé qué. Bueno, eso viene directamente de la astrología de ese tiempo, y los astrólogos que estudiaban creían que todo esto, sí, era influenciado por demonios. Creían que las figuras celestiales del espacio, cada uno era un demonio que influía en la vida de las personas, y esto estaba en la mitología, me parece que es la mitología, la antología babilónica. Esto viene directamente de la antología babilónica. Pablo era consciente de esto, la iglesia de Éfeso era consciente de esto, y por eso dice Pablo, contra esos de ahí aguas también, contra esos también tenemos una chamba. Entonces, ojo ahí, un paréntesis, todas esas cosas no son de Dios, hermano, ¿sí? O sea, el horóscopo y andar ahí yendo que te digan qué signo eres y que tú cómo eres y que no sé qué, todo eso tiene raíces demoníacas, todo eso tiene raíces satánicas, ¿sí? Entonces, tú y yo nos debemos andar metidos en esas cosas, porque si estamos metidos ahí, en vez de estar colaborando, nos estamos poniendo de pechito, ¿no? Pero en esa batalla, porque mira, los demonios no se tientan el alma. Tú y yo tenemos que ser conscientes que Satanás odia al pueblo de Dios. Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Satanás nos odia, eso es una realidad. Entonces, y odia también al mundo, nomás que el mundo, pues él es el padre de mentira. El mundo fácilmente se deja influenciar por la mentira de él, creyendo que le puede hacer que le vaya bien, darle lujos, darle tanta cosa, pero lo cierto es que lo va a llevar a la perdición. Entonces, todo aquel que busca y es parte de todas estas cosas va a ser juzgado por Dios, va a caer en la ira venidera del juicio de Dios. Porque aquellos que practican todas estas cosas, ocultismo, hechicería, los horóscopos, que te lean las cartas, que no sé qué tanta cosa, todos son acreedores de la justa ira de Dios, ¿sí? Dios en el final va a tomar, y de hecho ni siquiera lo va a hacer Él va a mandar un ángel a que lo haga, ¿sí? Porque Él es bien poderoso, ¿sí? El Señor es poderoso, y como les digo, tú y yo estamos del lado del equipo ganador, ¿sí? Es verdad, nuestro adversario pues sí está más o menos, ¿verdad? Pero no nos hace nada, porque dice la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y tú y yo estamos del lado del equipo ganador. Entonces dice la palabra en el libro de Apocalipsis 20:10 que Dios va a enviar al lado del fuego y azufre al diablo, a la bestia, al falso profeta, a todos los demonios y a todos aquellos que rechazaron a Cristo en vida. Van a ser lanzados en el lago de fuego ardiente, donde va a estar la ira implacable de Dios, y ahí será el lloro y el crujir de dientes día y noche, eternamente, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, versículo 13, seguimos en Efesios 6, versículo 13 dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes. Firmes. No es, otra vez, no es opcional tomarla o no. No es opcional vestirnos de ella o no. Necesitamos la armadura de Dios. Necesitamos tomar la armadura de Dios. Necesitamos dejar de solamente estar a la defensiva, y el pueblo de Dios, la iglesia, necesita ir a la ofensiva. Una batalla, una pelea se gana yendo a la ofensiva, no solamente defendiendo, sino yendo a la ofensiva. Y tú y yo, como hemos sido llamados del pueblo de Dios a esta batalla, tenemos que ir a la ofensiva. Y no podemos ir a la ofensiva si vamos desarmados, ¿sí? Necesitamos de la armadura de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente como está diciendo aquí Pablo, luego llega el día malo, luego llegan las enfermedades, luego llegan las adversidades, luego llega la escasez, luego llega la enfermedad, puede llegar incluso la muerte. Y lo primero que hacemos es poner el grito en el cielo. Porque cuando todo está bien y cuando todo va bien, pues es bien fácil ser fiel a Dios. Cuando tenemos mucho dinero y abundancia, pues está bien fácil estar firme. Cuando toda nuestra familia está buena y sana y no se nos va nadie, pues está bien fácil resistir y estar y mantener el fin. ¿A poco no? Pues dices, así hasta yo, ¿sí? Así hasta yo. Pero nomás llega el día malo, nomás se te va alguien, nomás te quitan el trabajo, nomás pasas por pobreza, enfermedad, escasez, nomás te vituperan y andamos poniendo el grito en el cielo, andamos decayendo de la fe y no somos firmes ante estas situaciones. ¿Y qué pasa acá? Que estamos desarmados, hermanos. Estamos desarmados. Llega el dardo y nos da directo en la cabezota. Porque andamos así nomás, como así nomás, así. ¿Sí? Necesitamos obedecer al Señor, portar la armadura de Dios. ¿Sí? Para que podamos estar firmes aún en medio de toda adversidad que pueda presentarse en nuestras vidas. Podamos estar firmes. Hay algunos cristianos que no creen en la guerra espiritual. ¿Sí? Hay creyentes que no creen en eso, o no saben que hay guerra espiritual, ¿sí? Y aunque a mí me gustaría que no la hubiera, la verdad, se los digo, pero lo cierto es que sí la hay, ¿sí? Sí la hay. En la experiencia de la vida cristiana la hay, en la palabra de Dios la hay, los apóstoles la tuvieron. Hay una guerra espiritual, ¿sí? Es real y es verdadera. Cuando estábamos antes de Cristo, todos vivíamos en el pecado, veíamos aquí y allá. Sí hay guerra también estando fuera de Cristo, pero pues ahí estás con ellos. Ahí no pasa nada, no te importa quién eres, no te importa cómo, no te importa lo que haces. No importa. Aquí la guerra, la verdadera batalla y la verdadera pelea comienza cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos al cristianismo. ¿Sí? Esa batalla se intensifica en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado? Yo lo he escuchado mucho, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado muy conocido, muy común entre gente que no quiere venir a la iglesia, aunque empieza a venir luego se va? Y que dice, no, es que yo no me meto a la iglesia porque cuando yo entro empiezan a haber problemas y me empieza a ir mal, y yo por eso no voy, porque si voy a la iglesia me va a ir mal, ya sé que hay problemas porque Dios y esto y lo otro, y mejor de lejecitos. ¿Sí? Muy común, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues lo cierto es que en parte las personas tienen razón. Cuando venimos a los pies de Cristo, la batalla se intensifica, pero lo que no saben es que o estás con Dios o estás en contra de Él. No hay un término medio, dice la palabra de Dios. El que no es conmigo desparrama. ¿Sí? O estás en contra. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Si estás fuera de la iglesia, estás en el mundo, estás en el diablo. Estás dentro de la iglesia, estás con Cristo,
y eres hijo del Señor. ¿Dónde estás? No, que tiene un término medio. Ese también es el diablo. Sí, no hay término medio. ¿Sí? ¿Estás o no estás? Tú decides irte para allá. No, si ese acá me va todo bien, según te va todo bien. Porque no creo que vayas a aguantar. Si aquí 40 grados no los aguantas, tú vas a querer aguantar la ira implacable de Dios en el fuego eterno. No la vas a aguantar. ¿Sí? Ahora, tenemos que saber esto. ¿Sí? Tenemos que aprender a lidiar cómo es esta batalla. ¿La tenemos? Sí la tenemos. Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos ofreció una salvación integral. Amén. Es integral. O sea, dentro de todas las cosas que Él nos ofrece, sanidad, perdón, salvación, vida eterna, restauración, también está la victoria. Tú y yo estamos del lado del equipo de ganador. Tú y yo sabemos que al final de nuestros días vamos a ganar. No porque nosotros la hayamos logrado, no porque nosotros, de hecho tú y yo no podríamos hacerlo. Si nos mandaran así, no, el enemigo nos sería trizas. Tú y yo no podríamos hacerlo, ¿sí? Tú y yo lo hacemos porque hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nuestra fe en Él. Y eso nos ha hecho herederos de Dios y coherederos con Cristo de toda su gloria. Y parte de su gloria es la victoria que Él ha ejercido sobre el pecado, sobre el infierno, sobre la muerte y sobre Satanás mismo. Y todo eso nos lo transfirió a nosotros, a sus hijos. ¿Sí? Pero la consumación de esta profecía, que sí se va a hacer, y que tú tienes que tener tu esperanza viva y tener plena certeza de que esto es así, es que hasta que seamos transformados en el tiempo venidero, cuando Él venga o cuando Él nos llame a su presencia, es hasta entonces que esta batalla se va a hacer a un lado. ¿Sí? Vámonos, se va a hacer a un lado. Completa paz, eternamente. ¿Sí? La batalla con el pecado diario, vámonos, a un lado. Completa santificación, eternamente. Completa perfección, eternamente. Ahí es donde debe estar nuestra mirada. Eso viene en el tiempo venidero, pronto viene, y tú y yo vamos a estar ahí. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2, del 13 al 15, dice: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria al Señor, porque esto es real. La victoria Cristo Jesús la obtuvo. A esos rangos más altos de demonios, de ángeles caídos, Cristo Jesús se burló de ellos en la cruz del Calvario. Cristo Jesús triunfó sobre ellos. Cristo Jesús los exhibió, hizo público que Él es vencedor sobre ellos, que Él obtuvo victoria sobre ellos. Amén. Y esa victoria es tuya, es mía. Amén. Ahora sí, vamos a lo bueno, vamos a la guerra, porque hemos sido llamados también soldados del Señor. ¿Sí? ¿Cómo ofendemos en esta guerra? ¿Cómo atacamos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a la ofensiva? Ya que ya no es tiempo de estar en la defensiva en esta guerra. Necesitamos ir a la ofensiva, ¿sí? Pablo, el apóstol Pablo, en los siguientes versículos desarrolla una estructura defensiva y ofensiva que tú y yo como cristianos tenemos que adoptar en medio de esta guerra, ¿sí? Pablo aquí de manera explícita pone cómo es nuestro rol, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a llevar a cabo esta batalla, ¿sí? Y lo vamos a ver. Me gustaría que aquí mi hermano Jorge ponga una imagen que traemos por ahí
de la estructura de la armadura de Dios. Ojo, de una vez específico, esta no es de forma literal, la armadura de Dios es un simbolismo, esta es una armadura de un caballero templario, pero la optamos porque pues ahí vienen todo lo que forma parte de la armadura de Dios. Entonces podemos ir viendo cada uno de ellos, escudriñando cómo vamos a colocarnos cada uno de los componentes de la armadura y cómo vamos a proceder a utilizarlos. Amén. Amén. Versículo 14, ahí déjenme la imagen. Versículo 14 dice: estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. Vamos a la primera parte, que esto es el cinturón de la verdad. ¿Sí? El cinturón de la verdad. El cinturón que llevaban los soldados, los guerreros en este tiempo, servía para mantener la túnica que iba de forma interior en su lugar correcto, y a la vez protegía y daba soporte a todo el cuerpo, a la posición que ellos tomaban en la batalla. Por eso es que ellos llevaban un cinturón. De forma simbólica, de forma espiritual o simbólica, ¿qué es este cinturón de la verdad en nuestras vidas? ¿Qué representa este cinturón de la verdad en la vida de la iglesia? Bueno, pues el cinturón de la verdad, ¿qué es lo que representa? Representa la fidelidad. Fidelidad al Señor. No apartarse, sino ser fiel al Señor siempre, en todo tiempo y en todo momento. Cuando hay y cuando no hay. Cuando hay abundancia y cuando hay pobreza. Cuando hay salud, pero también cuando hay enfermedad. En todo tiempo, tú y yo somos llamados a mantenernos fieles al Señor. Ser fieles al Señor, ¿sí? Muchos en batallas se andan ahí agarrando con el diablo y se pelean y le dan patadas ahí en la alabanza y todo. No pasa nada, ¿sí? Gloria al Señor. Pero qué triste sería que llevas una batalla de ese estilo en la alabanza, y allá en tu trabajo, allá en tu casa, allá en tus vecinos, no saben que eres cristiano. No les has compartido el Señor, como decía ayer nuestra hermanita Sandra aquí, tremenda palabra que compartió la hermana ayer. Y algunos ahí para checar en la cabeza al diablo se necesita el poder, y ahí andan ahí danzando y peleándose, pero tus vecinos no saben que eres cristiano y nunca les has hablado de Cristo, y le regresas la basura a la vecina y por eso no le predicas, porque ya te agarraste a pleito con la vecina, y aquí vienes y le das patadas al diablo según tú, ¿sí? Fidelidad al Señor, ¿sí? Ceñidos nuestros lomos con la verdad, con el cinto de la verdad, hermanos. Necesitamos ser fieles al Señor. Ayer a mí me gustó mucho la prédica, decía la hermana, necesitamos mantener la fidelidad al Señor cuando nadie nos ve, en lo oculto, ¿sí? En lo privado. Ahí es donde es probada nuestra fidelidad. Amén. Cuando nadie nos ve, ¿sí? Hay que ponernos bien ese cinto firme, apretárnoslo, porque lo ocupamos para la batalla. Amén. Amén. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, dice lo que sigue es: y vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí? Es una pechera que nos cubre el pecho, signos vitales que nos pueden quitar directamente la vida. ¿Sí? La coraza, hermanos, en la armadura que portaban los guerreros, iba enganchada al cinturón y tenía esta labor de proteger los órganos vitales, como es el corazón, ¿sí? Las costillas, nuestro estómago, todo esto de aquí son nuestros órganos vitales. Un golpe directo a cualquiera de aquí era letal para los guerreros en ese tiempo. Por eso es que llevaban una coraza, ¿sí? Ahora, en el sentido espiritual, ¿sí? En el sentido de la iglesia, ¿qué es nuestra coraza de justicia? ¿Qué es? ¿Qué representa? Bueno, su mismo nombre lo dice. La coraza de justicia representa la justificación imputada de Cristo. Sí, otra vez, la justificación imputada de Cristo. O sea, que tú y yo hemos sido justificados gratuitamente a través de la gracia por Cristo Jesús.
Amén. Por Cristo Jesús. La palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Hermanos, cuando Cristo Jesús estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, lo explicamos en la Semana Santa, lo volvemos a recordar aquí, todo nuestro pecado, todas nuestras faltas, toda nuestra maldad, se la transferimos a Cristo. Por eso es que Él clamaba y decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Él estaba cargando el pecado del mundo, estaba cargando nuestro pecado. Y cuando Él resucita el domingo, la justificación que Él obtuvo por su obra redentora nos es transferida a nosotros, gratuitamente, como lo veíamos ahorita. Por eso dice el versículo: al que no conoció pecado, Él no lo conoció, no lo practicó, por nosotros, por ti y por mí, lo hizo pecado. Tú y yo fuimos los responsables, y nuestro pecado se hizo en Él, se cargó en Él, y de esa forma dice: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No permitamos de ninguna manera que el enemigo pueda juzgarnos. No permitamos que nos llene la culpa, que nos llene el juicio, que el enemigo quiera recordarnos nuestro pasado, nuestra antigua manera de vivir. No lo permitamos. Y si viene, recuerda que tú ya fuiste justificado por el Señor Jesús. Eso es la coraza de justicia, ¿sí? Seguimos en el versículo 15. Dice: el calzado, ¿sí? El calzado, las botas, dice: el calzado del Evangelio de la paz, ¿sí? Los guerreros necesitaban estar de los pies totalmente protegidos para avanzar en la batalla. A veces en las guerras el enemigo colocaba objetos cortantes o trampas para hacerlos caer, para que se detuvieran, y por eso era importante un calzado que pudiera contener esas trampas y objetos cortantes que los enemigos podían tener del enemigo contrario, para hacerlo caer. Ahora, en nosotros, ¿qué representa el calzado del Evangelio de la paz? ¿Sí? ¿Qué representa? El mismo nombre lo dice, ¿verdad? Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Isaías 52:7. Desde mi perspectiva, ¿sí? Desde mi punto de vista, puedes estar de acuerdo o no, eso no me interesa y no afecta a lo que estamos viendo, pero desde mi perspectiva, este calzado es una de las cosas que tenemos ofensivas en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es importante la predicación del Evangelio, ¿sí? Yo creo que cuando tú y yo predicamos y expandimos el Evangelio, ese golpe le duele duro al reino del enemigo, le duele. Si tú quieres hacer guerra, yo creo en la guerra espiritual, no como algunos pentecostales la creen. Los respeto y los amo, no del todo, pero yo voy a argumentar. Si tú quieres hacer guerra con el Señor, quieres pelear con el diablo, quieres vencer al diablo, quieres ganar los demonios, yo te invito: predica el Evangelio, comparte el Evangelio. Cuando nosotros compartimos el Evangelio y el reino es expandido y las almas son ganadas para Cristo, ese es un gancho al hígado contra el enemigo. Es un golpe directo, ¿sí? Necesitamos trabajar en el Señor para expandir el reino. Y por eso les decía ahorita que necesitamos ir a la ofensiva. Vamos a estar ya recordando lo que mencionaba al iniciar. Este martes vamos a estar iniciando en la casa de nuestros hermanos Luis y Damaris. Vamos a estar ahí iniciando lo que es la primera casa de pacto, precisamente con ese fin, de que ahí, en esa colonia, el Evangelio sea esparcido.
Es la primera, esperemos en Dios que muchas más se agreguen y podamos seguir expandiendo el Evangelio a más zonas de este lugar. Ok, seguimos. Versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos del maligno. ¿Sí? El escudo, hermanos, el escudo que utilizaban los soldados. Les digo, ahí, explícitamente ahí la imagen no es explícitamente lo que usaban ellos, solamente es representativo. Pero el escudo que utilizaban era grande, los cubría todos completamente, era hecho de madera, ¿sí? Y tenía cubierto de piel y también estaba rodeado de metal. Cuando los guerreros iban a la guerra, empapaban de agua sus escudos. ¿Por qué? Precisamente porque los contrincantes en las guerras lanzaban dardos encendidos con fuego. Entonces los guerreros empapaban los escudos en agua para que cuando la flecha pegara en el escudo, con el agua pues se apagara el fuego y no hiciera daño. Era una protección muy completa, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es el escudo de la fe? ¿Sí? ¿Cómo es nuestro escudo de la fe? Este componente de la armadura es vital en la vida del cristiano, ¿sí? Porque aquí hablamos del tema de la fe. El tema de la fe. Y no se refiere, o no me refiero a la fe, dicen los humanistas cristianos, así les digo yo, los de la prosperidad. Dicen, no, es que mi fe mueve el poder de Dios. Hijo, te la debato, ¿sí? Yo no creo eso, pero bueno, lo respeto. Pero el escudo de la fe es tener fe en el Señor cuando hace, cuando contesta, cuando obra en mi favor, pero también cuando no contesta, cuando no hace lo que queremos, cuando no obra en nuestro favor, ¿sí? Cuando le estamos pidiendo algo y no nos lo da, ahí es la fe. La fe se tiene en Él, te dé o no, obra a tu favor o no obra a tu favor, ¿sí? Te ayude o no te ayude, tú sigues teniendo bien firme tu escudo de la fe. Porque si no fuera por eso, hermanos, y fuera por emociones, y dependiera de lo que Dios hace, de lo que yo siento, de lo que Dios me da, de cuando Dios obra en mi favor, vamos a tener un cristianismo como la corriente alterna. ¿Saben cómo es la corriente alterna? Para los que no saben de electricidad, es una onda que va así, abajo y arriba, abajo y arriba, abajo y arriba. No es constante. Y a veces andamos bien, andamos con ganas, porque todo está con ganas, pero cuando las cosas van mal nos apagamos. Cuando no sentimos mucho la presencia de Dios, ahí nos vamos para abajo, ¿sí? Y vamos a andar así, ¿sí? El escudo de la fe. Y por eso les decía, no, es que te lo puedo debatir, no, es que Dios sabe, Dios se mueve en tu favor, es que Dios quiere que te vaya bien. A ver, vamos a verlo. Yo no estoy aquí para debatir, yo estoy aquí para mostrarte la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a verlo, ¿sí? Hechos capítulo 2, versículos 30 al 31. Ahí tenemos el primer ejemplo, ¿sí? El primer ejemplo, muy explícito este ejemplo. Hechos capítulo 2, versículo 30 al 31. Ahorita regresamos ahorita terminando regresamos a Efesios 6, 16. ¿Se lo tiene ahí? Dice la palabra de Dios, dice así. Dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas
y procurando matarle, se le dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. A ver, para los que dicen, no, es que Dios obra en tu favor, es que Dios te mueve, Dios te protege, Dios obra milagros en tu favor. A ver, y el apóstol Pablo, era el apóstol Pablo, no era cualquier persona. ¿Y ahí qué pasó? A ver, que alguien me conteste, que alguien me explique qué pasó aquí. ¿Por qué ahí en esa situación que se lo llevaron arrastrando, que lo golpearon entre todos, por qué ahí Dios no lo libró como cuando estaba en el cerco? ¿No se acuerdan? ¿Y se acuerdan qué pasó ahí? Estaba Pablo, estaba Silas, se los llevaron a la cárcel, le pusieron los pies en el cerco, estaban ahí. Adoraron al Señor, el Señor mandó un ángel, nos hizo al lado el carcelero se convirtió, abrió las puertas que estaban encerradas y los liberó. ¿A poco ustedes creen que el Dios no podía hacer algo similar en esta situación? Claro que Dios podía, ¿sí? Claro que Dios podía. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo aquí? ¿Qué postura tomó? ¿Qué dijo? Ay, no, Señor, te la bañas, ¿por qué no me ayudaste? No, ese tal no por respuesta tuya, Señor. ¿Por qué? No, Señor, ¿por qué no me libraste como me libraste allá? ¿Por qué aquí no me libraste? Si yo te sirvo, yo te soy fiel, Señor, yo me esfuerzo, yo predico el evangelio, soy tu siervo. ¿Por qué, Señor? ¿Dijo eso el apóstol Pablo? No. El apóstol Pablo no dijo. ¿Saben qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Él dijo esto, entonces Pablo respondió y dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa es la fe de la que habla el escudo de la fe. Fe a pesar de que Dios no obra lo que yo quiero o que aparentemente no te ayuda, tú sigues teniendo fe. Tu fe sigue estando intacta. Si tu fe depende de esas cosas, no, hombre, estás muerto, no tienes escudo. Te van a dar directo en la cabezota. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo en Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice así la palabra de Dios: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Sí, en la primera parte ellos hacían a ver, nosotros tenemos un Dios poderoso, rey, no vengas aquí a decirnos que tenemos nuestro Dios de nuevo. Nuestro Dios es poderoso, nos va a librar de tu mano, porque Él es grande, y nosotros tenemos fe que Él puede hacer las cosas, ¿sí? Tú y yo tenemos que tener pleno conocimiento de que nuestra fe en Él es de esa manera también. Él puede hacer todo, Él puede hacerlo todo, Él puede mover todas las cosas en tu favor, y puede hacerte llover diamantes, y puede darte cuanta cosa, y todo lo que Él quiera hacer lo puede hacer, pues Él es Dios, ¿sí? Él es Dios, ¿no? ¿Qué hay cosa imposible para Él? No hay nada posible, no hay ninguna cosa imposible que Dios no pueda hacer. Él lo puede hacer todo, ¿sí? Pero, ¿cómo es la fe? ¿Cómo es la fe que nos demanda el apóstol Pablo? Seguimos ahí en el siguiente versículo, dice: de tu mano, oh rey, nos librará, dicen los amigos. Dicen, y si no, sí, no se quedan ahí, dicen, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, ellos le dijeron: nosotros creemos que el Señor nos puede librar, y nos va a librar. Y si no nos libra, rey, como quiera no lo vamos a adorar, ¿sí? Si morimos, pues vamos a morir como quiera, no pasa nada, somos de Él, somos del Señor. Esa es la fe, ¿sí? Ese es el escudo de la fe, ¿sí? Tener fe en el Señor a pesar de que no haga lo que nosotros queremos que haga. Amén. Seguimos en Efesios, ¿sí? Ya vamos a terminar. Efesios 6, 16.
Dice aquí, sobre todo tomad el escudo de la fe. Bueno, ya lo vimos, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ok, vamos primero con el yelmo. El yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, hermano, ¿sí? El casco, si se fijan, no era un casco como de béisbol, que más de, no, o de los soldados, que más de aquí arriba, no. El casco que utilizaban en este caso los guerreros en ese tiempo, era un casco que los cubría todos completamente, ¿sí? Iban bien armados a la guerra, ¿sí? A ese casco que te cubría toda la cabeza en batalla se le llamaba yelmo. ¿Qué representa en nosotros el yelmo en nuestra vida cristiana, en nuestro andar cristiano? Bueno, precisamente como lo dice, en nuestra salvación, ¿sí? Entender que nuestra salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. O sea, tenemos que luchar, sí tenemos que luchar, porque ni modo, ya nos tocó, ya nos pusieron así, órale, éntale, bueno, ahí vamos, ¿sí? Hasta que nos vayamos allá. Tenemos que luchar, pero esa lucha y esa batalla no agrega ningún valor agregado a nuestra salvación. La salvación ya está completa, ¿sí? Cristo Jesús la otorgó completamente, por eso Él dijo, consumado es. Cuando Él dijo consumado es, estaba haciendo ver que la obra que vino a hacer, la hizo completa. Tú ya eres salvo. Amén. Tú ya eres salvo, créelo, cree en eso, no dudes, ¿sí? Cree que a través de la fe y por medio de la gracia, somos salvos en el Señor y algún día reinaremos con Él. Tú y yo tenemos que tener bien presente esto en nuestras vidas, en nuestro andar, en nuestro diario vivir, de que esa es la esperanza que tenemos, sea que haya escasez, sea que haya dolor, sea que haya sufrimiento, sea que haya pérdida, ¿sí? Tú eres salvo. Y un día vamos a estar reinando eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué sigue? Sigue la espada, dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Ahí tenemos otra cosa ofensiva, ¿sí? Otra cosa, ahorita veíamos que eran el predicar el evangelio, el calzado. Ahí tenemos otra cosa que nos sirve para, ahora sí, como dice, para darle la cabeza al diablo, ¿va? Para machacarle la cabeza al diablo, como dice la canción, ¿va? ¿Le quieres machacar la cabeza al diablo? Bueno, la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y qué incluye aquí? Incluye dos puntos, ¿sí? Dos puntos importantísimos que necesitamos ser conscientes de ellos y vivirlos. El primero, la formación bíblica, teológica de la iglesia local. La formación bíblica y teológica de la iglesia local. ¿Cuántos están en discipulado? ¿Cuántos ya terminaron sus discipulados? ¿Sí? Es importante, ¿sí? No porque seamos nosotros, de hecho lo hemos dicho en otras ocasiones, nosotros no fuimos para nada, siervos inútiles somos, pero no necesariamente tiene que ser aquí. En cualquier otra iglesia, en todas las iglesias, las autoridades, los maestros, los pastores, son autoridades que Dios ha puesto sobre la iglesia, ¿sí? Tú como oveja, como congregante de la iglesia,
Si has sido puesto ahí, tienes que entender que Dios mismo puso a tu pastor, a tu líder, a tu maestro como autoridad tuya para enseñarte, instruirte y discipularte, ¿sí? Al tú someterte a la autoridad eclesiástica de la iglesia, tú te sometes al Señor, ¿sí? Si tú no te sometes a tu autoridad, no te sometes al Señor, porque las autoridades que hay por Dios han sido puestas. ¿Amén? Entonces, es importante, hermanos, que podamos llevar a cabo los discipulados. Eso es un lado, ahorita veo el otro. El discipulado. Toma el discipulado de la iglesia, ¿sí? Si estamos en otra iglesia, toma el discipulado de tu iglesia, ¿sí? Gloria a Dios, porque aquí nosotros, en esta congregación, tenemos todo un sistema de discipulado para los creyentes, para que si alguien viene nuevecito de afuera, nosotros con los discipulados podemos brindarle la capacitación y la formación teológica para que si él quiere, pues se convierta en un maestro de la palabra, si él quiere, ¿verdad? Si es así, porque nosotros no servimos para nada, pero es la palabra de Dios. Y lo otro, la formación teológica y bíblica personal, ¿sí? Personal. No toda la chamba le corresponde a tu pastor, no toda la chamba le corresponde a tu iglesia, no. Tú también tienes chamba, tú también tienes una responsabilidad, ¿sí? Tú tienes que escudriñar las escrituras. Y esto es ofensivo, ¿sí? Es otra técnica ofensiva para darle en la torre al reino de las tinieblas. Escudriñar las escrituras, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasas en el Facebook? ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos en Instagram, en TikTok? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo inviertes viendo Netflix? Series, ¿sí? Salimos en el celular, videojuegos, no sé qué tantos pasatiempos. No es que a lo mejor esté mal, siempre y cuando todo este contenido no tenga contenido oscuro, ¿verdad? ¿Sí? Pero comparemos eso contra el tiempo que invertimos en escudriñar las escrituras. ¿Cuánto tiempo al día? Medítalo. Tomas tu Biblia y te pones a leerla, te pones a escudriñar, ¿sí? Hay gente que le gusta mucho desvelarse viendo películas o jugando videojuegos, ¿verdad? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha desvelado estudiando la palabra de Dios? Escudriñando la palabra de Dios, ahí hasta que se te quemen las pestañas, decía el hermano Paul Washer, ¿sí? Necesitamos escudriñar la palabra de Dios en tu vida personal, ¿sí? En tu vida personal. Escudriña las escrituras, escudriñemos las escrituras. Amén. El estudio profundo de la palabra de Dios. Y aquí vamos a la última ofensiva, ¿sí? En el versículo 18 está la última, nuestra última forma de ataque, ¿sí? En el reino de las tinieblas. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿sí? Por todos los santos. Hermanos, con estas tres cosas ofensivas, volteamos de cabeza el reino de Satanás. El estudio profundo de la palabra de Dios, el escudriñar las escrituras, orar en todo tiempo, persistir en la oración, orar los unos por otros, venir al culto de la oración. Pero aquí tenemos culto de oración, ustedes lo saben. ¿Amén? Tenemos culto de oración. ¿Están viendo el culto de oración? Gloria a Dios, pues venimos al culto de oración. Estamos todos invitados. Viernes a las 7. Oremos en todo tiempo y prediquemos el Evangelio. ¿Quieres hacer guerra con el enemigo? Estamos entre él, no tenemos otra, tenemos que hacerlo. ¿Cómo vamos a ofender? ¿Cómo vamos a la ofensiva? Es tiempo, ya es tiempo de estar ya no estar en la defensiva, ¿sí?
Ya se acabó de estar defendiendo nada más. No, necesitamos ir a hacer ofensiva. Necesitamos atacar. Necesitamos contraatacar. ¿Sí? El Señor nos está llamando a eso. ¿Sí? Estudiemos las Escrituras. Escudriñemos la palabra de Dios. Permitamos que la palabra de Dios transforme nuestro ser, penetre en nuestra alma, en nuestro espíritu, que parta nuestra alma como una espada que es de dos filos, que nos partan dos, que parta nuestro pecado, que parta nuestra vida, que parta nuestra forma de ser, que parta nuestra manera de vivir. Expongámonos ante la palabra del Señor, ¿sí? Oremos en todo tiempo, ¿sí? Oremos en todo tiempo, y arrodillémonos, hinquémonos, orémonos unos a los otros, oremos por la iglesia, por nuestros pastores, por nuestra familia. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, la oración es poderosa, hermanos, ¿sí? Hay un tremendo poder que Dios depositó en la oración, ¿sí? Es tremendo el poder que hay ahí. La oración. La oración tiene el poder de cambiar vidas, de transformar ministerios, de ganar almas. La oración tiene el poder de cambiar naciones enteras, de cambiar tu vida, ¿sí? De transformar tu corazón. Hay poder en la oración, ¿sí? Oremos en todo tiempo y en todo momento. Y por último, prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Ya no hemos salido a predicar, vamos a hacerlo, vamos a tomar como parte de esa predicación lo que son los proyectos de las casas de pacto. Espero yo que en 1 o 2 semanas podamos volver a hacer una salida donde podamos expandir y predicar el Evangelio aquí a nuestros alrededores, pero no necesitas esperarte a eso, ¿sí? No, si vamos al hospital y lo hacemos, que bueno, gloria a Dios, salimos de aquí, que bueno, gloria a Dios, y vamos a trabajar en hacerlo, para que todos podamos participar de esa obra en la que Dios nos ha llamado. Pero si no lo hacemos, es tu responsabilidad predicar el Evangelio. La mejor predicación, a mi punto de vista, del Evangelio es la predicación, es el evangelismo personal, en tu familia, en tu trabajo, con tus vecinos, con tus amigos. Compártele Jesús, compártele Cristo. ¿Te quieres dar unas patadas al diablo? Comparte el Evangelio, ¿sí? Un día que estés barriendo ahí, ya no le eches la basura a la vecina, por eso le digo, vecina, yo la bendiga, buenos días. Vas a ver que te va a responder bien, ¿sí? Y así todos los días. Va a llegar un día en el que vas a poder saludar, vecina, ¿cómo? Y ahí le sacas plática. ¿Cómo ha estado, vecina? No, pues estoy muy bien, ¿y usted? No, pues mire, he estado pasando por esto. Sí, ahí te pones a cuenta, le pides perdón. Y le dices, ¿usted sabía que soy cristiano? Ah, no sabía. Ahí le compartes el Evangelio, ¿verdad? Sí, comparte el Evangelio, compartamos el Evangelio. Y pues todo lo demás de la armadura de Dios. No es opcional, no es si quieres o no. Si no te la ponen, nos van a comer vivos. Necesitamos portar la armadura de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Les invito a que podamos orar los unos por los otros, por la iglesia,